Era la mañana del 15 de agosto en la Ciudad de México, día en que las campanas de la Catedral Metropolitana no sólo anunciaban el inicio de la misa solemne, sino que también parecían latir al mismo compás que el corazón de miles de fieles. Desde las primeras horas, las calles del centro histórico se habían llenado de peregrinos, familias enteras, ancianos, niños y jóvenes, que avanzaban con ramos de flores, velas encendidas y estandartes coloridos. El sol caía tibio, iluminando las fachadas antiguas, y una brisa suave traía consigo el aroma de incienso que ya flotaba desde el interior del templo. La gran explanada frente a la catedral era un mar de rostros emocionados. Algunos rezaban en silencio, otros cantaban el Ave María con los ojos cerrados, dejando que la fe les guiara. Entre los vendedores ambulantes que ofrecían rosarios escapularios y estampas, se abrían paso procesiones venidas de distintos barrios portando imágenes de la Virgen cuidadosamente adornadas con flores frescas. Pero en medio de aquella multitud festiva, una figura llamaba la atención por su quietud. Doña Remedios, una mujer de cabello completamente cano, recogido en un moño sencillo, vestida con un rebozo desgastado y una falda larga color oscuro, permanecía de pie justo frente a la reja del atrio. Sus manos arrugadas por los años de trabajo y el frío de tantas madrugadas vendiendo tamales sostenían con fuerza una vieja cadena de rosario. Las cuentas gastadas y opacas parecían haber pasado por incontables oraciones y lágrimas. Sus labios se movían apenas, murmurando una súplica que sólo ella y el cielo podían escuchar. Dentro de su corazón, cada palabra llevaba un peso inmenso. Pedía un milagro para su nieto. Miguelito, un niño de apenas 9 años, que yacía en la cama de un hospital conectado a máquinas con un diagnóstico médico que había apagado la esperanza de toda la familia. Los doctores habían sido claros. Solo un milagro podría salvarlo. Y ella, en ese día tan especial para la Iglesia católica, creía que aquel milagro podía llegar. No había entrado aún al templo, porque sentía que debía esperar allí al pie de la reja, como quien aguarda la llegada de una visita sagrada. Sus ojos, enrojecidos por el llanto de noches enteras sin dormir, se alzaban de vez en cuando hacia la imponente fachada, buscando en cada detalle una señal, un gesto, una luz. Mientras tanto, el repique de las campanas se hizo más intenso, anunciando que la procesión con la imagen de la Virgen de la Asunción estaba por salir. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio reverente, y doña Remedios, con el corazón acelerado, apretó aún más su rosario, como si en ese instante estuviera tocando la misma mano de María. Doña Remedios tenía 72 años, y la vida, con todas sus pruebas, había dejado huellas profundas en su rostro. Viuda desde hacía más de 20 años, vivía sola en un pequeño cuarto de renta en una vecindad del barrio de Tepito, uno de los lugares más humildes y a la vez más duros de la Ciudad de México. Su habitación de paredes húmedas y pintura descascarada apenas tenía espacio para una cama de metal, una mesa de madera coja y un hornillo donde calentaba café y preparaba masa para los tamales que vendía desde antes de que saliera el sol. Cada madrugada, envuelta en su rebozo, salía con su olla al hombro para instalarse en un rincón del mercado. El aroma de los tamales de pollo, rajas y dulce era su carta de presentación. Y aunque ganaba apenas lo justo para sobrevivir, nunca dejó de separar unas monedas para las velas del altar de la Virgen en su cuarto. Allí, junto a una pequeña imagen de yeso ya desgastada,
encendía cada noche una luz y murmuraba oraciones con una fe que ningún golpe de la vida había logrado quebrar. Su único tesoro en este mundo era Miguelito, su nieto de 9 años. El niño de ojos grandes y sonrisa tímida había quedado huérfano de madre al nacer. Su padre, hijo de doña Remedios, se había marchado en busca de trabajo y nunca más volvió. Desde entonces la anciana se convirtió en madre y abuela a la vez, cuidando de él con una ternura inagotable. Pero la felicidad sencilla de esa vida compartida se había visto truncada meses atrás, cuando Miguelito comenzó a fatigarse al caminar y a desvanecerse sin razón. Tras varias consultas y estudios, los médicos dieron un diagnóstico que cayó como un rayo: una grave enfermedad cardíaca que avanzaba rápidamente. Haremos lo que podamos, pero sus días son contados, le dijeron con frialdad. Desde entonces, cada amanecer de doña Remedios estaba marcado por una súplica y cada noche por lágrimas silenciosas. Apenas comía, gastando lo poco que tenía en medicinas y pasajes al hospital. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, se convirtió para ella en la última esperanza. Había escuchado desde niña historias de milagros concedidos en esa fecha, y ahora con Miguelito, aferrándose a la vida, sentía que ese día sería decisivo. Por eso estaba allí, frente a la Catedral Metropolitana, entre miles de rostros que celebraban con el corazón cargado no de fiesta, sino de una súplica desesperada. En los días previos a la gran fiesta, doña Remedios vivió una verdadera batalla contra el tiempo y la pobreza. Su pequeño negocio de tamales apenas le daba para comprar frijoles y tortillas. Pero esa semana, casi sin darse cuenta, comenzó a saltarse comidas. Guardaba cada peso con un objetivo claro: comprar un ramo de flores blancas para ofrecer a la Virgen en la misa del 15 de agosto. Eran flores sencillas, lirios y gladiolas, pero para ella representaban toda su fe y gratitud. Los vecinos, al verla tan delgada y más encorvada que de costumbre, comenzaron a preocuparse. Una tarde, mientras barría el pasillo de la vecindad, doña Carmen, una vecina de toda la vida, se le acercó con un sobre doblado. «Es para el pasaje, comadre, para que vaya a la catedral sin preocuparse», dijo con una sonrisa y los ojos húmedos. Dentro había un boleto de autobús hacia el centro de la ciudad. Doña Remedios lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un tesoro, agradeciendo entre susurros. La noche anterior al viaje, se sentó frente a su pequeño altar. La imagen de yeso de la Virgen, con el manto ya descolorido, parecía mirarla con ternura. «Madrecita, mañana iré a verte, pero no voy por mí, sino por mi niño. Tú sabes cuánto lo necesito», dijo, y una lágrima rodó por su mejilla surcada de arrugas. Su salud no era buena. Los años de trabajo bajo el sol y las madrugadas frías le habían pasado factura. Sin embargo, dentro de ella había una fuerza que no venía de su cuerpo, sino de su fe. Sentía que el 15 de agosto no era un día cualquiera, era la cita de su vida. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, se puso su mejor rebozo y guardó el ramo de flores en una bolsa de tela. Con paso lento pero firme, caminó hasta la parada del autobús, sintiendo que cada metro la acercaba no solo a la Catedral Metropolitana, sino también a la posibilidad de un milagro. La procesión ya había comenzado. Las campanas repicaban con fuerza, marcando el compás solemne de cada paso que daba el contingente de acólitos, monaguillos y sacerdotes que acompañaban la imagen de la Virgen María de la Asunción.
El incienso se elevaba en columnas suaves, impregnando el aire con un aroma dulce que parecía abrazar a todos los presentes. Doña Remedios, con su pequeño ramo de flores blancas apretado contra el pecho, trataba de acercarse lo más posible a la ruta por donde pasaría la imagen. Entre empujones suaves y murmullos de oración, logró colocarse junto a la reja lateral a pocos metros del lugar donde la estatua sagrada haría una pausa. Sus manos temblaban no solo por la edad, sino por la mezcla de emoción y urgencia que llevaba en el corazón. A medida que la imagen se aproximaba, el murmullo de la multitud se fue apagando, como si un respeto invisible obligara a todos a callar. En ese momento, el cielo, que hasta entonces había estado despejado con un sol suave, comenzó a oscurecerse de manera extraña. No eran nubes de tormenta comunes, era una sombra profunda, casi azulada, que avanzaba sin viento como si alguien hubiera extendido un manto sobre la ciudad. La gente empezó a mirarse entre sí, algunos persignándose, otros levantando los teléfonos para grabar. Un niño pequeño sobre los hombros de su padre señaló hacia arriba y dijo: «Mira, papá, la luz». Y entonces ocurrió. Una sola apertura en las nubes dejó pasar un rayo de luz tan intenso y tan puro que no hería los ojos. Ese haz descendió directamente sobre la imagen de la Virgen, envolviéndola en un resplandor dorado con matices celestes. El brillo se reflejó en los rostros cercanos, y por un instante todos parecieron quedar suspendidos en un silencio absoluto. El canto de Ave María de un coro juvenil, que antes se escuchaba a la distancia, se hizo más fuerte y claro, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Doña Remedios, incapaz de contener las lágrimas, cayó de rodillas sobre el empedrado, sin importarle que el suelo estuviera húmedo de la llovizna de la madrugada. Sus labios temblaban al pronunciar: «Madre, no me lo quites, no me lo quites, te lo ruego». Sus palabras eran apenas un susurro, pero en medio del silencio parecían resonar con fuerza en su propio corazón. Una mujer joven a su lado, que también lloraba, puso una mano en su hombro. Un hombre mayor detrás de ella comenzó a rezar el rosario en voz alta, y en pocos segundos docenas de personas se unieron al rezo. Mientras tanto, algunos notaron algo aún más extraño: la luz no se extendía al resto de la plaza. Era como un círculo perfecto que solo iluminaba a la Virgen y a las personas más cercanas. Fuera de ese halo, todo permanecía en penumbra, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Doña Remedios sintió un calor suave recorrerle las manos y subir por sus brazos. No era el calor del sol. Era algo más profundo, como una caricia que le devolvía fuerzas que creía perdidas. En su mente apareció la imagen de Miguelito acostado en la cama del hospital con los ojitos cerrados. Pero en esa visión él sonreía. «¿Será posible?», madre susurró con un hilo de voz. En ese instante, un suave viento comenzó a moverse dentro del halo de luz, haciendo que los velos y estandartes ondearan suavemente. El rostro de la imagen, tallada en madera y policromada con siglos de historia, parecía cobrar vida. Sus ojos miraban hacia abajo, justo donde estaba doña Remedios, y su leve sonrisa se volvió más marcada. Un murmullo recorrió la multitud. «Está mirando. La Virgen la está mirando a ella». Un niño emocionado gritó: «Es un milagro». Y entonces el coro entonó la estrofa más intensa del Ave María, y muchos cayeron de rodillas. El aire olía ahora a flores frescas,
aunque no había ramos suficientes para perfumar toda la plaza. Algunos testigos jurarían después que escucharon un susurro suave, casi maternal, entre las notas del canto. Doña Remedios no sabía si era su corazón o el cielo que le respondía, pero sintió con una certeza que no había sentido en toda su vida que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El resplandor que bañaba la imagen de la Virgen parecía intensificarse, y en medio de esa luz, doña Remedios sintió que el peso de los años y de las preocupaciones se desvanecía. Tenía el ramo de flores en una mano, pero en la otra sostenía su viejo rosario, aquel que había heredado de su madre y que la había acompañado en las noches de miedo, en los días de hambre y en los momentos de soledad. De pronto las cuentas de madera gastadas por el roce de tantos años de oración comenzaron a emitir un brillo suave, como si cada Ave María rezada a lo largo de su vida se hubiera encendido al mismo tiempo. Primero fue un destello tímido, apenas perceptible. Luego un resplandor más nítido que iluminó sus manos y la parte de su rostro. Varias personas alrededor lo notaron. Una mujer mayor con voz temblorosa murmuró: «Se está iluminando el rosario». Y en ese instante, un joven que estaba en la primera fila, casi pegado a la imagen de la Virgen, soltó un grito ahogado. «La Virgen, la Virgen ha pestañeado». Los que estaban cerca se miraron incrédulos, pero antes de que pudieran comentar, otros empezaron a afirmar lo mismo. El rostro de la imagen había mostrado un leve movimiento, un gesto imposible para una talla de madera centenaria. Algunos aseguraron que no solo había cerrado y abierto los ojos, sino que lo había hecho mirando directamente a doña Remedios. Ella, conmocionada, no podía apartar la mirada. Una mezcla de asombro y esperanza se apoderó de su corazón. Sintió que algo invisible, como un lazo de luz, la unía a la Virgen en ese momento. A kilómetros de distancia, en la sala de cuidados intensivos del Hospital General de México, la mañana transcurría sin incidentes aparentes. Miguelito, el único nieto de doña Remedios, yacía inmóvil, conectado a monitores que registraban cada latido débil de su pequeño corazón. Dos enfermeras revisaban las gráficas en silencio, acostumbradas a ver números que bajaban lentamente como arena escurriéndose de un reloj. Pero de pronto, uno de los monitores emitió un pitido diferente. La enfermera más joven frunció el ceño pensando que se trataba de una falla técnica. Sin embargo, al acercarse, vio cómo las líneas verdes que antes se arrastraban lentamente, ahora marcaban picos fuertes y regulares. El niño, que llevaba horas sin abrir los ojos, movió los labios y con una voz débil pero clara dijo: «¿Me puedes traer un tamal?». La enfermera, desconcertada, lo miró fijamente. «¿Cómo dijiste, mi niño? Tengo hambre». «Quiero un tamal como los que hace mi abuelita». Los médicos fueron llamados de inmediato. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de personal, revisando las constantes vitales, presión arterial normal, oxigenación perfecta, ritmo cardíaco estable. Los doctores intercambiaban miradas incrédulas. El diagnóstico, que horas antes era de pronóstico reservado, se transformó en una recuperación inexplicable. Uno de los cardiólogos, con años de experiencia, susurró para sí mismo: «Esto no tiene explicación médica». Mientras tanto, en la plaza frente a la catedral, doña Remedios seguía de rodillas, ajena a lo que ocurría en el hospital. No lo sabía aún, pero en ese preciso instante
Miguelito no solo respiraba por sí mismo, sino que su corazón latía con la fuerza de un niño sano. Una mujer entre la multitud que había estado grabando con su teléfono captó el momento exacto en que la Virgen pestañeaba y el rosario brillaba. En el vídeo se podía ver claramente cómo doña Remedios levantaba la vista, y justo en ese instante un rayo de luz la envolvía. Esa grabación se volvería viral en las horas siguientes, pero en el momento todo lo que importaba era la sensación palpable de que algo sagrado estaba ocurriendo. El coro continuaba entonando el Ave María con voces más firmes, como si también sintieran que estaban participando en un momento único. Algunos fieles se acercaron para tocar con respeto el hombro de doña Remedios, como si esperaran que parte de aquella bendición se extendiera a ellos. Ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas, apretó el rosario contra el corazón y susurró una última petición. Gracias, madre, pero no me lo quites nunca. Sin saberlo, en ese mismo momento, Miguelito, ya sentado en la cama, recibía de manos de una enfermera un plato improvisado de tamales que alguien había traído para el personal. Su sonrisa iluminaba la habitación, y cuando dio el primer bocado, dijo: «Voy a esperar a mi abuelita para comer el resto». Y así, mientras la plaza continuaba envuelta en un aura de asombro y oración, un milagro silencioso había unido dos lugares distantes bajo la misma mirada maternal de la Virgen. La noticia del resplandor sobre el rosario y del supuesto pestañeo de la Virgen se extendió por la explanada de la catedral como una ola imparable. Lo que minutos antes había sido un murmullo de cánticos y oraciones se convirtió en un rumor emocionado que corría de boca en boca. La Virgen miró a la señora, la que estaba de rodillas con las flores blancas. Doña Remedios apenas podía comprender lo que estaba ocurriendo. Su corazón seguía acelerado, pero no por miedo, sino por una paz profunda que no sentía desde hacía muchos años. Varias personas que no la conocían se acercaban, algunas con lágrimas en los ojos, otras con los rostros marcados por el cansancio de problemas que arrastraban en silencio. Una joven madre con su bebé en brazos le tomó la mano y le pidió casi suplicando: «Señora, rece por mi hijo. Tiene fiebre desde hace días y no mejora». Un anciano apoyado en su bastón se inclinó para besarle la frente y dijo: «Usted tiene el favor de la Virgen. No deje de pedir por nosotros». Ella, aún sin asimilar la magnitud del momento, comenzó a rezar en voz baja, pasando una a una las cuentas del rosario. Su voz temblorosa, cargada de fe, se mezclaba con el sonido de las campanas y con los sollozos de los que se arrodillaban a su alrededor. Poco a poco el círculo de personas creció. Algunos eran feligreses habituales, otros admitían que llevaban años sin entrar a una iglesia. Pero al ver lo ocurrido y escuchar los testimonios, sintieron la necesidad urgente de volver. Un hombre de mediana edad confesó en voz alta: «Yo me alejé de la fe porque pensé que Dios me había olvidado. Pero lo que vi hoy me hizo entender que es al revés, que yo fui quien se olvidó de él». Esa frase fue como una chispa que encendió conversaciones entre desconocidos. La gente compartía historias de enfermedades, de problemas familiares, de pérdidas irreparables, y por primera vez en mucho tiempo lo hacían con la esperanza de que algo bueno pudiera suceder. Mientras tanto, en las calles cercanas,
Periodistas y camarógrafos corrían para intentar cubrir la noticia. Las primeras imágenes salieron en noticieros locales y pronto cadenas nacionales se hicieron eco. Sin embargo, un detalle dejó a todos desconcertados. Ninguna cámara había logrado captar el momento exacto en que la luz bañó la imagen o en que el rosario brilló. En las grabaciones se veía a doña Remedios de rodillas y a la multitud alrededor, pero la intensidad de la luz no aparecía igual que en la realidad. Los técnicos revisaron una y otra vez los archivos sin encontrar fallos. Era como si aquella parte del suceso estuviera reservada únicamente a quienes estuvieron presentes, pero eso no frenó el impacto. Los testimonios eran tan numerosos y coherentes que incluso quienes no creían comenzaron a cuestionarse. Una periodista joven que había llegado al lugar por asignación se encontró llorando mientras entrevistaba a los presentes. En su crónica escribió: «No puedo explicar lo que vi, pero sentí que algo más grande que nosotros estaba ahí envolviéndonos a todos». En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de relatos y fotos del momento en que doña Remedios se convirtió en el centro de un improvisado círculo de oración. Algunos dibujos hechos por testigos mostraban la luz cayendo sobre ella y sobre la imagen de la Virgen. Otros contaban que después del suceso, al rezar frente a la catedral, sentían un calor reconfortante en el pecho. Doña Remedios, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo. Su fe, sencilla pero firme, tocaba a personas de toda condición. Alguien le ofreció un asiento para descansar, pero ella prefirió seguir de pie, recibiendo las peticiones de quienes llegaban. «No soy yo, es la madre la que escucha», repetía una y otra vez. Esa humildad conmovía tanto como el propio milagro. Un grupo de jóvenes que habían acudido a la misa más por tradición que por devoción decidieron acompañarla al día siguiente a visitar enfermos en un hospital cercano. Otros prometieron volver a la iglesia los domingos llevando a sus hijos para enseñarles a rezar. Incluso el párroco de la catedral, al enterarse de lo ocurrido, se acercó a ella, la bendijo y dijo ante todos: «A veces el Señor elige a los más pequeños y sencillos para recordarnos que su amor está vivo». Esa tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, muchos se quedaron un rato más encendiendo velas y dejando flores. El eco de lo ocurrido resonaría no solo en la ciudad, sino en corazones que habían olvidado cómo creer. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando doña Remedios finalmente emprendió el camino de regreso a Tepito. Entre sus manos, cuidadosamente envuelto en el rebozo, llevaba el mismo rosario que horas antes había brillado ante cientos de testigos. Sin embargo, ahora las cuentas no lucían opacas ni gastadas como antes. Parecían pulidas con un brillo suave que no desaparecía aunque no hubiera luz directa. Cada vez que lo miraba sentía que sostenía un pedazo de cielo. En la terminal de autobuses la esperaba una sorpresa que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Miguelito, su nieto, estaba allí de pie, con las mejillas sonrosadas y los ojos llenos de vida. El personal del hospital, conmovido por su recuperación, había contactado a un vecino para que lo llevara hasta ella. Cuando el niño la vio, corrió hacia sus brazos y la abrazó con una fuerza que parecía imposible para un pequeño que hasta hacía unas horas apenas podía levantarse de la cama. «Abuelita, ya no me duele nada y tengo hambre otra vez», dijo riendo. El abrazo de ambos se convirtió en un momento que llamó la atención de todos los que estaban cerca. Algunos pasajeros se persiguieron
repente sonrieron con lágrimas en los ojos. Para doña Remedios, ese instante valía más que cualquier riqueza. Los días siguientes, la vida en Tepito comenzó a retomar su ritmo, pero con una diferencia notable. Doña Remedios volvió a su esquina en el mercado para vender tamales, pero ahora junto a la olla humeante colocó una pequeña mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre ella, una fotografía de la Virgen de la Asunción rodeada de flores frescas y su rosario brillante descansando en un plato de cerámica. Quien quisiera podía acercarse, encender una vela o simplemente tocar las cuentas mientras hacía una oración. Pronto ese rincón se convirtió en un punto de encuentro. Mujeres que antes apenas se saludaban, ahora se reunían allí para rezar juntas. Jóvenes que solían pasar de largo se detenían un momento para mirar la imagen y a veces dejar una flor. Incluso algunos hombres que pasaban gran parte del día en la calle comenzaron a respetar ese espacio, alejando discusiones y evitando comportamientos violentos cerca de la mesa. La historia del milagro se extendió por todo el barrio. Los niños la repetían en la escuela, los comerciantes la comentaban mientras montaban sus puestos, y las familias la recordaban en las comidas. Poco a poco, la desconfianza que solía marcar las relaciones entre vecinos empezó a transformarse en gestos de apoyo mutuo. Alguien compartía comida con quien no tenía. Otro cuidaba a los hijos de su vecino cuando había trabajo extra. Y más de uno decidió dejar atrás viejos rencores. Doña Remedios nunca buscó fama ni reconocimiento. Cuando le preguntaban por lo ocurrido, siempre respondía lo mismo. No fue por mí. Fue la Madre quien obró. Yo solo recé. Sin embargo, muchos la consideraban una testigo viva de la misericordia divina. Algunos incluso comenzaron a llamarla cariñosamente la abuelita de la Virgen. Ella aceptaba el apodo con una sonrisa humilde, sabiendo que la verdadera protagonista de la historia no era ella, sino el amor que había sentido ese día frente a la catedral. Una tarde, mientras recogía su puesto, Miguelito se acercó y le preguntó: «Abuelita, ¿crees que la Virgen nos siga cuidando?» Ella acarició su cabello y, mirando el cielo teñido de naranja por el atardecer, respondió: «Hijo, la Virgen nunca deja de cuidarnos. Lo importante es que nosotros tampoco dejemos de buscarla». Esa frase quedó grabada en la memoria del niño y en la de muchos que la escucharon. Con el tiempo se convirtió en una especie de lema para el barrio. Y así el milagro del 15 de agosto no solo devolvió la salud a un niño, sino que transformó la vida de toda una comunidad. Porque, como dirían después en Tepito, ese día la Virgen no solo curó un corazón, también unió a muchos otros. Un año después, la ciudad volvió a vestirse de fiesta para celebrar el 15 de agosto. Esta vez, la explanada frente a la Catedral Metropolitana estaba más llena que nunca. Desde temprano, las calles aledañas se habían cerrado al tráfico, y el murmullo de miles de personas creaba una atmósfera viva expectante. Entre la multitud se repetía una imagen: hombres, mujeres y niños portando ramos de flores blancas, como aquel que doña Remedios había llevado el año anterior. La procesión avanzaba con la misma solemnidad de siempre, pero algo era diferente. Muchos de los presentes no habían venido solo por tradición o costumbre, lo hacían con la esperanza de vivir un momento de fe tan profundo como el que se había contado y repetido durante todo el año en barrios, mercados y hogares. En un rincón discreto junto a una columna del atrio,
Estaba doña Remedios con Miguelito de la mano. El niño, ahora lleno de vida, sostenía su propio ramo de lirios y gladiolas, mirando con admiración la imagen de la Virgen. Algunos feligreses que la reconocían se acercaban para saludarla, agradecerle sus oraciones o simplemente sonreírle. Ella respondía con la misma humildad de siempre, repitiendo que todo se debía a la intercesión de la Madre. El repique de las campanas marcó el momento en que la imagen salió nuevamente al encuentro del pueblo. Desde lo alto, el sol se filtraba entre las nubes, iluminando la plaza como un abrazo cálido. La cámara se aleja lentamente, mostrando el mar de fieles con flores en las manos, mientras la voz del narrador se mezcla con el canto del Ave María. ¿Fue solo coincidencia? ¿O fue la mano amorosa de la Virgen de la Asunción? Cuéntanos tu opinión, porque lo que pasó aquel 15 de agosto sigue tocando corazones hasta hoy. La imagen se funde en blanco, dejando en el aire el eco de la pregunta y la sensación de que quizá los milagros siguen caminando entre nosotros, silenciosos, esperando ser vistos.